Alex Manuel Arroyave Giraldo, muy buenos días. Usted prestaba su servicio militar en un batallón de contraguerrillera en Patascoy cuando fue capturado con 17 otros policías y militares por las FARC en el Nariño. Eso fue algunos días antes de Navidad, el 21 de diciembre de 1997, y usted no lo va a olvidar porque iba a cumplir, ese era el día en que iba a cumplir sus 19 años, hace 24 años. Eso pasó a las 2:15 de la mañana. Usted quedó rehén de las FARC durante 4 largos años. Durante todo este tiempo, usted de cautiverio, usted leyó y leyó, aprendió de la historia de su país, de Colombia, y se puso a pensar y a analizar de la situación. Hoy vive en Europa, en España, y escribió hace algunas semanas un trino en que daba la bienvenida a todo uribista arrepentido de corazón porque, abro las comillas, llegó la hora de cambiar las estructuras mafiosas que nos han gobernado. Quiero que nos cuente un poco de su historia, de cómo en calidad de ex rehén de las FARC, usted ve el proceso de paz y la situación actual del país de un punto de vista social y político. Alex, muy bienvenido en este espacio que es el tuyo. Muchísimas gracias, Gillian. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a ti y a todos también, a todos los que te siguen. Alex, entonces tú naciste el 21 de diciembre de 1978 en Cali, en un medio humilde. Tu mamá vendía chance y Sí. no alcanzaste por razones económicas a ir hasta el bachillerato. Así que te tocó prestar el servicio militar que corresponde en Colombia en tales circunstancias. Y te enviaron en Patascoy, en el Nariño, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, al límite entre Nariño y Putumayo. Cuéntanos cómo uno llega a Patascoy. ¿Cómo uno llega? La llegada es bastante compleja porque tienes que primero llegar a un pueblo, no recuerdo exactamente el nombre del pueblito, pero llegas a ese pueblo y pasas, el pueblo está rodeado por una laguna que se llama la Laguna de la Cocha, le dicen ahí, y tienes que pasar en lancha esa laguna para llegar, digamos, a otro pueblo o a otro corregimiento que está atravesando la Laguna de la Cocha, y de ahí, cuando llegas a ese pueblito, pues empiezas a hacer el ascenso hacia la montaña de Patascoy. Más o menos dura unas 5 o 6 horas continuas para subir hasta los 4.100 de altura, donde se encontraba la base militar. Y entonces un lugar bastante aislado, ¿no? Cuéntanos de tu misión allá y de las condiciones para vivir. Pues nuestra misión allá era muy concreta, era custodiar las antenas de comunicaciones que habían en ese sitio estratégico para facilitar la comunicación entre dos departamentos, que era el departamento de Caquetá y el departamento de Nariño. Facilitar esas comunicaciones entre el ejército, ¿no? Listo. Hagamos un paréntesis. ¿A ti te parece normal que haber estudiado o no en Colombia condiciona el hecho de que te envíen para el monte o en una guarnición militar con menos riesgos? ¿Tú sabes si algún político propone cambiar este odioso sistema? A ver, primeramente, claro que no es normal, ¿no? Me parece anormal, digamos, como si te dieran un premio, ¿no? Si por haber estudiado o haber sido bachiller, pues entonces te meten a una guarnición militar, a que, digamos, prestes guardia o a que hagas labores ahí en la misma ciudad, o sea, no tengas este peligro del monte, a que cuando no has estudiado, ¿no? Es como si fuera como un castigo, ¿no? Si no has estudiado, pues te mandamos al monte. Y O si como has si tu vida estudiado, pues tenía como menos que... valor, o como si tu vida tenía menos valor. Exacto, entonces es como que sí, pues las vidas, según de qué educación o qué nivel educativo tú tengas, entonces te dan menos valor o más valor. Pues me parece fatal. ¿Y tú sabes si algún político quiere cambiar esto? ¿Hubo una vez una propuesta en esto o ningún político He está hablando de... escuchado,
Sí, he escuchado algún político, creo que concretamente Gustavo Petro, eh, ha mencionado mucho hacer educación, educación profesional en las mismas fuerzas militares o en las mismas fuerzas policiales, pues para que las condiciones sean iguales para todos, ¿no? Entonces, ¿nos puede contar qué pasó este día del 21 de diciembre de 1997, este día en que ibas a cumplir 19 años? Sí, bueno, pues vamos a tratar de resumirlo. Sí, ese mismo día estaba o cumplía años. Recuerdo muchísimo, como si fuera ayer, que el teniente, el que estaba comandante de nosotros, del pelotón, éramos un pelotón de contraguerrilla de 34 soldados, entre ellos habían cuatro, un oficial y tres suboficiales, que era un sargento, un cabo primero y un cabo segundo, más el teniente. Ujú. Esos eran nuestros cuatro mandos. Bueno, era mi día de cumpleaños. Recuerdo que a eso de las 2:15 de la madrugada, pues nos atacaron algunos miembros del bloque sur de las FARC, con algunas cuadrillas, 48, 47, y bueno, fuimos atacados a esa hora, a las 2:15 Y de la hubo, madrugada. ¿cuántos quedaron vivos? ¿Cuántos Hubieron 12 rehenes? muertos. Sí, el saldo de la operación hubieron 12 muertos, 18 secuestrados y tres militares y un sargento que alcanzaron pues a salir del cerco que nos habían hecho y alcanzaron a fugarse, ¿no? Por decirlo así. A ti te llevaron y tú te diste cuenta que las personas que les llevaron, los mismos farianos, los conocían más o menos, ¿no? Sí, resultó después, después del ataque que hubo al Cerro de Comunicaciones, pues en estos días, porque tuvimos, digamos, unos 15 días de largas caminatas para salir de la zona donde nos habían capturado. Perdón, estoy un poco acostipado. Nos dimos cuenta de que los mismos colonos o campesinos que nos llevaban la comida eran los guerrilleros, pues ellos nos habían hecho como la inteligencia militar, como se llama, y eran ellos mismos eran mismos los guerrilleros los que nos subían la comida y bueno, pues después nos dimos cuenta en que ellos hicieron esa infiltración, se han infiltrado y después hicieron el ataque. Ujú. Porque pues no hemos hablado de esto, pero las condiciones de vida allá arriba cuando tú estabas soldado eran muy difíciles, ¿no? Las condiciones eran muy, muy extremas, eran muy tremendas, pues porque, claro, estábamos, además de estar a 4100 de altura, había mucho frío, las instalaciones donde estábamos eran muy paupérrimas, estaban muy mal, entraba mucho frío, por ejemplo, en las casas, habían dos casas donde nos aguarnicíamos, habían agujeros por los techos, entraba pues ese aire frío, las instalaciones estaban muy, muy, muy mal, pues para hacer una guarnición militar que está cuidando unas instalaciones de comunicaciones a más de 4000 metros de altura, estaba fatal las instalaciones, muy mal. Estaban como olvidados, ¿no? Los soldados Dormíamos en estaban el en sí piso, mismos. imagínate que dormíamos solamente con un colchón en el piso, en un piso totalmente frío. Eh, a veces nos llevaban los alimentos, a veces no, comíamos súper mal. Era bastante, bastante dramática las condiciones que nos encontrábamos. Así se trataba a los soldados a De, quienes les tocaba servir. de por sí se decía que al que mandaban ahí a custodiar estas instalaciones de comunicaciones era como una especie de castigo, ¿no? Que se mandaban ahí a un pelotón o... Mm. Entonces, bueno, las FARC llegaron, hubo esta toma, te llevaron con 18, con 17 otros compañeros, hicieron dos grupos de 9, se pusieron a marchar para quitar la zona. Y entonces después, ¿qué pasó? ¿En qué condiciones fuiste detenido durante estos 4 años que duró tu cautiverio? Sí, bueno, la mayoría de los que quedamos en cautividad,
estábamos heridos, muchos presentábamos, la mayoría de nuestras heridas eran esquirlas de bomba o esquirlas de granadas, las cuales en el ataque pues nos tiraban. La mayoría presentábamos, digamos, esos cuadros, ¿no? Esquirlas de granadas o de bomba en las piernas o en los hombros, algún tipo de fractura o algo así, ¿no? Ese era más o menos el cuadro clínico. Y pues las condiciones, empezamos a caminar bastante para salir de la zona, ¿no? En donde había sido el ataque, pues porque se llegaba mucho, digamos, en los refuerzos militares y tratábamos es de salir de esa zona, pero las condiciones eran muy mal, caminábamos 12, 14 horas diarias seguidas y pues date cuenta, sí, estando heridos, unos sí, otros no, pues en esas condiciones caminábamos por trocha, selva. Ujú. Y cuando se quedaban en algunos campamentos, cómo pasaste tú el tiempo? ¿Cómo pasaba el tiempo encerrado? Pues era bastante difícil porque cuando caminábamos igual nos amarraban o a veces nos ponían a las esposas, pues para ellos tenían así el concepto de su seguridad. Y bueno, pues era muy difícil cuando hacíamos estas marchas. Eh, de por sí siempre estábamos, como te digo, amarrados o esposados y entonces todo se dificultaba mucho más. Yo sé que a ti te gusta mucho leer. ¿Allá descubriste el placer de leer y cómo podías leer durante cuando estabas encerrado? ¿Cómo pasaba? ¿Cómo tenía libros y todo Sí, esto? para mí fue un gran escape, ¿no? Fue esa dicotomía entre, claro, el cuerpo en un lugar, pero pues la mente en otro sitio. Y pues gracias digamos, a esta calamidad que tuve en mi vida, pues la pude transformar en conocimiento, en lectura, en aprendizaje. Y pues aproveché el tiempo pues para leer y sobre todo para conocer y tratar de comprender un poco la historia republicana de mi país. Finalmente este periodo, bueno, que fue horrorosa, que quitar 4 años de la vida de alguien es horroroso, mantenerlo así en cautiverio, pero finalmente este periodo te permitió madurar y, y crecer, lo que de pronto no hubiera pasado. Uno no sabe si eso no había pasado, es decir, estas lecturas te permitieron crecer como ser humano. Bastante, bastante, sí. En una entrevista que me hicieron hace muchísimos años, fue justamente al salir del cautiverio, había dicho que, bueno, a mí me había tocado que madurar biche, ¿no? Decimos en Colombia, este ha madurado biche, estando aún biche, pero me tocó que madurar, debido a las circunstancias, sí, y así fue, debido a, pues, a esas circunstancias empiezas a plantearte las cosas de otra manera, a mirar la vida de otra manera y bueno, me ayudó Recibí, bastante. recibías libros de la Cruz Roja, incluso de la misma Recibíamos FARC. libros, recibíamos libros de la Cruz Roja nos visitaba cada 4 meses a los campamentos en donde nos tenían y tuvimos esa gran suerte en donde algunos libros les pedíamos y nos traían, igual otros más libros que nos mandaban nuestras madres, también se reunían con la Cruz Roja para mandarle libros que nosotros le pedíamos y pues esto nos ayudó la verdad que muchísimo a disipar lo que era estar metido pues en el campo, en un monte o en el campo, rodeado de alambres de púa, como no, como nos hizo recordar a los antiguos campos nazis de concentración, ¿no? Los que ponían con alambres de púa, que nos ponían dinamitas al lado, pues por si uno intentaba sobrepasar ese cerco, pues estaban las dinamitas y bueno, era bastante complicado. En 2001 hubo un intercambio entre presos presos de, de las FARC, sí, del Estado, pues farianos que estaban en cárcel
y ustedes hubo un intercambio y pudiste salir de esto, pudiste regresar a Cali, donde tu familia. ¿Recibiste algún tipo de reparación por parte del Estado? No, ninguna, ninguna, ninguna. No hemos recibido ningún tipo de ayuda. Eh, de hecho, bueno, es lo que prometieron, ¿no? Cuando fuimos liberados. Yo estuve trabajando para el ejército un año más. Después de la liberación, estuve con ellos un año más. Eh, las guerrillas o las FARC en ese tiempo, porque todavía eran las FARC, se dieron cuenta que yo todavía seguía trabajando con el ejército. Me mandaron otra vez carta de amenaza diciéndome que si ya no, que si no desistía o si no me retiraba de ahí, pues que ya me iban a matar, que sabía dónde vivía. Me llegó la carta de física, incluso la tengo, la llevo conmigo. Y bueno, pues debido a eso pedí mi baja y salí de las fuerzas militares, me desvinculé y al año siguiente me fui del país prácticamente amenazado, tuve que salir del país y hasta el día de hoy pues estoy acá. Y así llegaste en España, me imagino que te Sí. tocó duro al principio como exiliado, pero hiciste tu vida allá. ¿Qué haces Sí, ahora? ya hoy por hoy, sí, claro, los primeros años es bastante difícil. Eh, Me recomendaron acá en España que esperara más o menos 10 años para volver a mi país, ¿no? Que me tomara un tiempo prudente. Y pues sí, la verdad que es bastante difícil eh, cambiar de vida y vivir en estas condiciones. Pero bueno, ya hoy por hoy, pues gracias a Dios y gracias a España, vivo muy agradecido con España que me han acogido y hoy por hoy ya tengo aquí mi familia, mi hogar y muy bien. Y eres cocinero. Y me he vuelto cocinero, sí. Ah, qué bien. Durante el paro nacional, en 2021, manifestaste en España y denunciaste en un medio de comunicación que, abro las comillas, el Estado de Derecho no existe en Colombia. ¿Por qué declaraste esto tú? Pues yo considero que por supuesto que no existe el Estado social de derecho en mi país, en Colombia. Eh, ha sido un país de décadas violentado, maltratado, humillado por los gobiernos de turno, por los gobiernos que han estado de turno. Es un país donde cada año matan cientos de líderes sociales, dirigentes, amenazan a periodistas. Es decir, toda persona, toda comunidad, toda organización, todo movimiento que piense o que quiera pensar un poco diferente a los gobiernos de turno, pues es considerado como una amenaza, ¿no? Y pues esto en teoría no debería de pasar en los países que suelen llamarse democráticos. Se supone que en la democracia puede, puede moverse libremente la diversidad y la diferencia en un Estado democrático, pero esto no pasa en mi país. En mi país hace décadas somos silenciados. Todo el que piensa diferente al gobierno, ideas diferentes, somos silenciados. Nos pagan con la muerte, así de sencillo. Es por eso que tú, preparando esta entrevista, me hablaste, tú me dijiste que Colombia es una dictadura disfrazada, es lo que tú me dijiste, es por esta Sí, razón. sí, mi percepción hace mucho tiempo, concretamente cuando empezó la candidatura o el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, poco a poco la fueron convirtiendo en una dictadura. Dictadura disfrazada, pues porque no se mostraron como tal, digamos, en las dictaduras de estas que te reprimen sin ocultar nada, ¿no? Ellos más bien sí te reprimen, pero ocultan para que la comunidad internacional pues no lo vea tan, tan
tan palpable, por decirlo de alguna manera, pero sí que Colombia es una dictadura, como te decía. Nada más en este último periodo presidencial han matado a más de 1000 y pico de líderes sociales, han habido más de 76 masacres. Estamos hablando que una masacre es decir 3 o 4 personas muertas y han habido más de 76 masacres. Han habido, ahora con lo que ha pasado desde el paro que hubo en abril, que comenzó en abril, pues imagínate más de 100 muertos, manifestantes, ¿no? Esto solo pasa en las dictaduras. Ujú. Sí, bueno, volviendo atrás, tú hablas de los casi 1000 líderes sociales que mataron, eso es desde el proceso de paz. Justamente tú, en calidad de ex rehén de las FARC, ¿qué opinaste cuando tú viste este proceso, cuando se sentaron en Cuba para hablar y hasta el referéndum que hicieron, que hizo Juan Manuel Santos? ¿Tú votaste sí o no? ¿Y qué pensaste de este proceso? Porque tú tienes una Sí. posición particular, como ex rehén de las FARC, no podría pensar que tú tienes ese odio o algo así. No, 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 para nada. Paradójicamente, en Colombia pasó, yo soy de los que piensa, William, que para mí Colombia es el país más surrealista que hay en el mundo, en mi opinión personal. Es un país muy surrealista. Es decir, hacen un referéndum, esto para conseguir la paz, ¿no? Entre los colombianos, pero también con muchas mañas y artimañas y mentiras, engañamos a la población para que vote que no, para que salgan con odio o berracos, como dicen ahí, a votar. Entonces es algo entendible. Hemos vivido en guerra, yo creo que 200 años de vida de independencia o de vida republicana, y siempre hemos estado en guerra, en guerra, en guerra entre nosotros mismos, y no hemos querido aprender, ¿no? No hemos querido avanzar o evolucionar mentalmente, y aparte estos gobiernos pues tampoco lo quieren, ¿no? Tampoco quieren que el país avance. Es decir, tú Fue tuviste muy la fuerte. oportunidad, perdón, sí, siga. Fue muy fuerte esto, lo del referéndum y lo de por la paz, ¿no? Porque pues no se entiende, como te decía, un país que siempre ha estado en guerra, mmm, llegar a estos extremos de tener que hacer un referéndum y preguntarle a la población, y la población, gran parte, pues decir que no, ¿no? Que no le importaba la paz, que lo que le importaba más era como que la venganza, ¿no? Tú has matado, pues o te matamos o te vas a la cárcel. En fin, hubo una gran desinformación igual también en ese momento, Sí, por medios de comunicación sobre todo. hubo mucho fake news y de pronto la gente que no se daba cuenta también que los que estaban, tú te diste cuenta como rehén finalmente intercambiando con otras personas de las FARC, campesinos también, que te diste cuenta que era como una guerra entre personas pobres, es decir, era una guerra entre el mismo pueblo. Los que estaban arriba no se, Sí, no, desafortunadamente es que la guerra, todo lo que ha pasado en Colombia en el sentido pues del conflicto armado, pues los que han puesto los muertos es que es la sociedad pobre. Somos los pobres. Hablábamos anteriormente que los que prestaban guardia en un cuartel militar eran los bachilleres, en cambio los que salían a combatir eran los que no habían hecho alguna carrera o algún estudio. Entonces, pues somos nosotros los que no hemos hecho ningún estudio, los que ponemos nuestras vidas, ¿no? Ponemos nuestro cuerpo para nosotros. Nos venden la idea, cuando tú llegas a las fuerzas militares, nos venden la idea que es para proteger al país, ¿no? Que le estamos dando un servicio a la patria, y es mentira. Esto no es un servicio a la patria, simple y llanamente es para salvaguardar los bienes de los poderosos de Colombia, de los más adinerados de Colombia. Simplemente es eso, porque así han determinado al ejército: salvaguardar los intereses, no de un Estado, no de un Estado de derecho social, sino
al contrario, es para salvaguardar mis bienes, mi fortuna. Ujú. Hablando otra vez del proceso de paz, 5 años después de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué opinas tú? ¿Colombia es en paz o no? No, 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 para nada, para nada. En Colombia, yo es que tengo, por eso te digo personalmente, en mi concepto, desafortunadamente Colombia, creo que la sociedad se ha contaminado bastante, mucho, mucho. El tejido social está muy, muy fracturado o quebrado, si se puede decir. Eh, los mismos gobiernos lo han contaminado. El narcotráfico ha hecho un daño enorme en la sociedad colombiana, enorme, enorme. Estamos hablando de que Colombia es el principal exportador de la droga que sale para todo el mundo, El primero. Ujú. en donde, claro, ya ahora ya no era el Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez, Gacha, sino que ahora, digamos, el monopolio de la droga es el mismo gobierno que hace estas cosas. Entonces, es muy complicado que una sociedad con más de 40 o 50 años metida de lleno en narcotráfico, en cosas ilícitas, cambie de la noche a la mañana. Yo lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Es decir, a pesar de toda la plata que se invirtió del Plan Colombia, pues el tráfico de cocaína sí, nunca ha sido Sigue, tan próspero. Y tú me dices sí, que ahora no son los carteles, es el Estado. sí, es el mismo estado. Vimos hace poco un ejemplo con el señor embajador de Uruguay, creo que se llamaba algo así San Clemente, en Fernando donde le Sánchez. encontraron, exactamente, le encontraron creo que 3 laboratorios en su finca, en donde, claro, ellos dicen no saber nada, ¿Y él no sabía? no sabían, no le meten la culpa a lo mejor al capataz o al cabeza de turco que amarren, pero ellos nunca saben nada, se les caen avionetas, les cogen fincas y tú vayas a ver y son políticos, son embajadores, son senadores, son alcaldes, son gobernadores y paradójicamente todos se mueven en esta política que le llamamos uribismo en mi país. ¿Cómo explicas tú que vives en España, en Europa, cómo explicas que la comunidad internacional no reacciona a lo que pasa en Colombia, eh, al hecho de que mataron muchos jóvenes durante el paro nacional y al genocidio de los líderes sociales del cual tú me estabas hablando ahorita? ¿Cómo, ¿Cuál Pues explicación? esto realmente es una pena enorme, Willen, es una pena enorme, tanto mutismo, tanto estos gobiernos pasan de lo que nos pasa en Colombia. No sé, parece que como que hubieran intereses creados entre dichos países, porque pues claro, no se entiende. Mientras que Colombia pone la droga y la exporta a nivel mundial, pero es que Colombia también está poniendo los muertos. Eh, no sé, entonces parece como que si hubiese una complicidad o intereses creados, es bastante penoso, porque hoy por hoy, a ciencia cierta sabemos que la lucha contra las drogas es una lucha fracasada, sobre Entonces, todo en mi país, ¿cuál sobre todo sería en la mi solución país. para ti? ¿Cuál sería la solución para ti? Pues también es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo, pero yo pienso que por lo menos un gran paso, un paso importante sería pues que tanto Colombia, que es el país, digamos, el que la crea, ¿no? Esta droga, pero los países consumidores, las potencias, es decir, Europa, Estados Unidos, que tienen un gran número de consumidores de esta sustancia, pues que se sentaran a hablar, nos sentáramos a hablar y yo pienso que Colombia debería de tener más, digámoslo, por decirlo de alguna manera,
más moral en esto, porque pues que es que Colombia lleva décadas poniendo los muertos. En Colombia los campesinos los matan por cultivar droga, las mafias. Es Colombia la que pone los muertos. Colombia es la que saca la droga. Mientras que los otros países afuera, pues simplemente la consumen y ya está, pero Colombia es la que sufre este flagelo. Entonces yo pienso que por lo menos debe haber un diálogo en cómo pueden mirar para buscar algún tipo de regularización, legalización, porque es que llevamos 40 años de lucha con el narcotráfico, 40 años. El Plan Colombia le aportó, le ha aportado a Colombia más de 11.000 millones de dólares, estamos hablando, 11.000 millones de dólares, supuestamente para erradicar cultivos ilícitos, y lo que vemos hoy por hoy en el 2021, siglo XXI, que los cultivos que antes eran 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, ahora están en más de 200.000 hectáreas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál lucha contra la droga? ¿De qué lucha nos están hablando contra la droga? Yo sé que yo no sé si tú tienes ganas de regresar a Colombia, pero tú no vas a volver a Colombia, ¿cierto? No, Eh, por ahora lo tengo claro de que no quiero regresar a Colombia. ¿Piensas como colombiano que vive en Europa, tú tienes un papel ciudadano, un papel que jugar para que mejore la situación en tu país? Un papel, no sé, de información, un papel de algo. Sí, uno piensa que sí, ¿no? Debido a las anécdotas que te puedan pasar, más cuando, digamos, han sido hechos políticos, pues uno cree pensar que sí. Pero, Guilen, para serte sincero, yo a estas alturas, desde que me secuestraron, desde que ha sido mi cautiverio, me he puesto, digamos, a estudiar un poco la historia política de mi país, y es muy compleja, es muy compleja. En lo que te decía anteriormente, estamos muy contaminados, hemos estado muy contaminados por corrupción, tema de narcotráfico, eh, y entonces la sociedad hemos estado tan metidos en esto que hoy por hoy es como lo hemos naturalizado, ¿no? La sociedad de Colombia ha naturalizado la guerra, la violencia. Si tú ves, por ejemplo, que mataron a Julano, a Perengano, pues en Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, es algo muy normal, es algo muy normal. Pero claro, cuando estás afuera, cuando estás en Europa o cuando vives en esos países, tú ves y dices, oh Dios mío, pero ¿cómo va a ser normal que en una protesta salgas tú a protestar algo legítimo, un derecho legítimo que tienes en tu país, y te maten? Entonces, wow, uno desde acá afuera, uno dice, es desastroso, pero ahí en Colombia es una práctica muy normal. Entonces, Pero hay un es movimiento, muy los jóvenes complicado. se revoltaron contra esto. Me parece que hubo un movimiento durante el paro nacional, ¿no? Para decir que eso no era normal, ¿no te Sí, parece? sí, yo soy de los que piensa de que hubo ese pequeño despertar, como ese pequeño despertar de que, bueno, yo siempre le he dicho, por ejemplo, a mi esposa siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo cambia Colombia? ¿Y cómo puede cambiar Colombia? ¿Y hasta cuándo Colombia? Y hasta... Yo soy de los que siempre he creído que los únicos que pueden hacer el cambio, un cambio radical de 360 grados, son los jóvenes. Lo que pasa es que también los jóvenes tienen muchas dificultades en Colombia también digamos, querer cambiar las cosas, porque igual los persiguen, los matan, los asesinan, los secuestran, los amenazan. Entonces, yo pienso que, o sea, hacer ejercicio político en Colombia es uno de los países más difíciles que hay. Claro, la gente tiene mucho coraje. Ellos tienen mucho, sí, mucho, son muy valientes. Bueno, Alex, entonces te agradezco por habernos dado este espacio, por haber expresado, por haberte expresado, contanos tu historia.
Y bueno, de pronto uno, no sé, podremos conocer más aún de tu historia en el futuro. Yo sé que tú tienes como el proyecto de contarla de manera más detallada, ¿sí? Bueno, mil gracias a ti. Igualmente, William, ha sido un placer estar contigo y haber compartido este espacio contigo. Gracias.